La prédica de este día la he titulado Cárcel con propósito. Y cuando nosotros nos imaginamos una cárcel, seguramente nos estamos imaginando lo que quizás muchos han visto en películas, lo que se le ha contado y en algunos casos lo que han podido vivenciar, ver, conocer. Siempre uno se imagina que la cárcel es un lugar bastante feo. Recuerdo cuando yo era muy pequeña, para ir a la iglesia teníamos que atravesar una cárcel de mujeres. Y eran unos paredones bastante altos, cosa que a mí me impresionaba. Entre lo que yo era pequeña, lo que imaginaba que era la cárcel, entre los guardias y todo lo que hace a un establecimiento como este, a mí me provocaba miedo porque era muy pequeña. No me gustaba cruzar por esa vereda. Pero hoy vamos a hablar de la cárcel con propósito. Y cuando algunas personas están en una cárcel, y vamos a hablar de distintos tipos de cárceles, cárcel emocional, cárcel espiritual o quizás la cárcel carnal, que pudiera ser una enfermedad, pudiera ser el no tener trabajo o cualquier otra situación que nos tiene como prisioneros, como cautivos, como encarcelados. Bueno, hay algunas personas que cuando están en cualquiera de estos tres tipos de cárceles que le he mencionado, no crecen y nada funciona por más que se esfuercen. Por más que hagan lo que hagan, están allí sin crecer. ¿En qué sentido? Vamos a ir exponiendo la prédica y vas a ir entendiendo cómo el Señor puede transformar este tipo de cárcel con propósito. O sea, algo que a nosotros nos parece incómodo, malo, puede ser algo que nos haga mirarlo con otros ojos. En una cárcel generalmente se está en una prueba de fe. Y se debe saber que si se está allí, en esa cárcel, es porque Dios lo quiso. Si nosotros pensamos de esa manera, vamos a entender los propósitos. Porque lo que cuesta en la vida es entender los propósitos. A veces estamos en la situación, estamos en las circunstancias que nos toca vivir, encarcelados, pero no entendemos los propósitos. ¿Los propósitos de quién? De Dios. Estamos allí para ser probados en nuestra fe y porque el Creador, Elohim, del cielo, de la tierra, del universo, de nuestras vidas, de todo lo que nuestros ojos pueden ver y contemplar, así lo quiso. Por dos razones. En primer lugar, para que purguemos nuestros pecados y en segundo lugar, para hacernos crecer. ¿Qué significa purgar nuestros pecados? Para que nosotros nos vayamos liberando, eso significa purgar. Cuando uno toma una purga es para sacar todo lo que nos está haciendo daño. Bueno, las cárceles son para purgar nuestros pecados, para sacar, para limpiarnos y para hacernos crecer. Contrario a lo que muchos piensan, que las cárceles emocionales, espirituales o carnales, físicas, son lugares donde se pierde el tiempo, se paraliza la persona, se pierden oportunidades. Pero si nosotros vemos la cárcel con propósito, vamos a entender que en primer lugar vamos a tener tiempo para purgar nuestros pecados y en segundo lugar para que nos haga crecer, subir a niveles diferentes, niveles emocionales, niveles espirituales. Y no hay que culpar por dicha razón, ya que es una prueba de fe que Dios la ha permitido en nuestra vida, no hay que culpar al acusador o al culpable o al juez. Porque si imaginamos una cárcel, un prisionero, tenemos que entender que hay alguien que ha culpado a esa persona. Hay un acusador y por otro lado hay un juez que debe juzgar la causa del que está en la cárcel. Por lo tanto, si estamos allí, como hemos dicho, por una prueba de fe, porque el Dios creador, el Dios Elohim, el dueño del mundo, el dueño de nuestra vida lo quiso, entonces no hay que buscar culpables. No hay que culpar a nadie, porque solo hay uno y solo uno que maneja el universo. El universo que no es realmente el mundo. El universo no es el mundo, porque el mundo lo está manejando y lo está gobernando Satanás en el presente. Pero el universo es lo que Dios ha creado para que nosotros habitáramos, para que los seres humanos habitáramos en él y viviéramos en paz. Pero el hombre en su pecado ha transformado todo lo hermoso y lo bello que Dios ha creado y con su pecado ha hecho que el ser humano no pueda vivir en paz. Razón por la que hay tanta enemistad, hay tantos pleitos, hay tantas guerras en el mundo.
porque el hombre por su pecado origina que el mundo esté en guerra, que nuestras vidas estén en guerra, que no haya paz en nuestros corazones, no haya paz en la familia, no haya paz en las iglesias, no haya paz en las ciudades, no haya paz en el mundo entero. Entonces, si entendemos que hay uno que maneja este mundo, que es el Elohim, el Dios creador y sustentador de todas las cosas, entonces nosotros los seres humanos no somos más que una creación. Somos creación, o podríamos decir, para que aún hasta los niños pudieran entender, pasamos a ser como títeres o marionetas, manejados por el Creador. Que si el Creador nos quiere dejar quietos, nos va a dejar quietos. Si el Creador nos quiere mover, nos va a mover. Y si el Creador nos quiere sacar del escenario, nos va a sacar. El que maneja las marionetas es dueño de las marionetas, ¿no es cierto? Entonces, si el dueño nos quiere sacar, nos va a sacar. Ahora, generalmente la gente que está en la cárcel se llena de rencor y de amargura, se llena de odio y se llena de venganza. Eso es triste cuando uno visita la cárcel, ver a las personas, conversar con ellas, y son pocas o ningunas las que expresan una cierta aceptación de su estado, una cierta aceptación de la sentencia, porque en general me ha tocado el poder ir a las cárceles, a visitar a las mujeres que están en las cárceles, a las adolescentes y a las mujeres grandes también, con un ministerio que hacíamos en un tiempo con los Gedeones, repartiendo los Gedeones, o sea, los Nuevos Testamentos, y también yendo a predicar el Evangelio. Entonces me ha tocado ver el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque lo exteriorizan, porque lo manifiestan. De solo verle el semblante a una persona, uno se da cuenta que hay en su corazón. Hay amargura, hay tristeza en muchos de ellos, hay un rencor grande, hay un odio grande y un deseo de venganza. Están muchos de ellos esperando el momento de terminar su condena para salir y vengarse de quien los ha culpado, de quien los ha metido en la cárcel, por las razones que sean. Entonces, generalmente la gente que está encarcelada, que está en prisión, están albergando en su corazón todo eso: rencor, amargura, odio y venganza. Pero el castigo que se infringen en las cárceles, porque las cárceles generalmente es la sentencia de un castigo, no es para destruirnos. El castigo no es para destruirnos, sino para corregirnos. Si se entiende eso, sea cual fuera la cárcel, sea cual fuera la prisión que estás viviendo, querido radio oyente que estás escuchando, no va a ser para destruirte. El castigo infringido a tu vida no va a ser para destruirte, sino para corregirte. Razón por la que todas estas cárceles se les llaman en realidad correccional. Y se le dice correccional de mujeres o correccional de hombres. ¿Por qué? Porque el sentido verdadero de un lugar como este, de una prisión, de una cárcel, de un correccional, es corregir una mala conducta. Entonces, en ese tiempo de llamado castigo, que tomémoslo como castigo o como corrección, es para que no volvamos a reincidir en esas conductas las cuales nos llevaron a esa situación extrema, podríamos decir. Ahora, los prisioneros, que son los que están bajo sentencia, piensan generalmente que son inocentes. Uno conversa con ellos y se da cuenta que jamás echan culpa en su vida. Jamás dicen, sí, yo estoy por mis propios hechos, por mis propias culpas, porque fui un necio o fui una necia. No reconocen su culpabilidad. Los prisioneros piensan que son inocentes. Y sin embargo, en el tribunal se determinó el veredicto o la sentencia por justicia y para nuestro bien. Eso pasa con muchas personas. Muchas personas están enojadas en las cárceles. En los prisioneros, porque el que está en una cárcel es un prisionero, está entre paredes, no puede salir a la libertad, está privado de la libertad. Entonces los prisioneros están allí pensando que están injustamente en ese lugar, pero el tribunal ha dictado otra cosa distinto a lo que piensa el prisionero. Entonces el veredicto ha sido una sentencia de tantos años, de un determinado tiempo, que se debe estar en ese correccional. Y por lo tanto, si es para nuestro bien la sentencia o el veredicto, porque todo lo permite el Dios que nos ha traído a esta tierra, el Dios que nos ha puesto con un propósito acá en la tierra,
Entonces, hay que aceptar el veredicto, el castigo o corrección y arrepentirse y tratar de corregir el mal. Porque como dijimos al principio, una cárcel es una prueba de fe. Es una prueba de fe en donde debemos saber que Dios, el Creador, lo quiso así para purgar nuestros pecados y para hacernos crecer. Entonces, si se entiende el propósito de una cárcel, ya sea emocional, espiritual o carnal o física, en primer lugar, hay que aceptar el veredicto, el castigo o corrección, y en segundo lugar, arrepentirse de por qué estamos nosotros en ese lugar prisioneros, cautivos, privados de una libertad que nosotros decimos merecemos, pero en ese momento la hemos perdido. Y al arrepentirnos tenemos que tratar de corregir el mal. ¿Qué significa eso? Yo me convierto, dejo de ser lo que era antes para ser otra persona. Si yo antes delinquía, si yo antes mentía, si yo antes robaba, si yo antes hacía lo que hacía, ahora voy a tratar de corregir ese mal comportamiento mediante el arrepentimiento. Me arrepiento, primer paso, y luego cambio mi conducta. ¿Para qué? Para que los que observan mi proceder allí en la cárcel, los carceleros, los directores de la cárcel, puedan hacer un informe del comportamiento de la vida del prisionero, luego pasársela al juez, para que luego el juez pueda realmente comprobar que ha habido un cambio de conducta y determinar que la sentencia puede ser acortada a menos tiempo. Hasta aquí vamos entendiendo, lo vamos relacionando con un proceso judicial común que se puede dar acá en la tierra a cualquier persona que ha infringido por culpa o sin culpa, porque hay muchos que realmente están pagando en la cárcel sin tener culpa. La justicia no ha determinado realmente si era culpable o no, pero está prisionero. Entonces, hasta que se determine si es culpable o no, tiene que estar allí, permanecer allí hasta encontrar el verdadero culpable. Entonces, muchas personas están sin tener culpas, pero así lo ha determinado Dios, así ha permitido Dios que sucedan las cosas para nuestro bien. Ahora, si hemos sido culpables, hay que tratar de arrepentirse, aceptar en primer lugar ese veredicto y arrepentirse mediante la oración, hermanos. La oración es lo que nos va a llevar a tocar el corazón de nuestro Dios. La oración es lo que nos conecta, es el camino, es la comunicación, es la que nos hace interactuar y unir lo que está acá en la tierra con lo celestial, con lo que está allá en el cielo, con el trono de la gracia de nuestro Padre, con el trono de la gracia de Tzidequeno, nuestro abogado, nuestro intercedor, conectarnos con el juez del universo, con el dueño, con el que ha creado todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a arrepentirnos, vamos a orar y vamos a hacer buenas obras? Porque todos estos pasos que estoy nombrando, arrepentimiento, oración y buenas obras, o caridad, como tú le quieras llamar, van a anular lo malo del decreto. Si el decreto ha sido malo a mi favor, todos estos pasos que yo estoy practicando, poniendo en práctica de corazón sincero, van a ser anulados. El decreto va a ser anulado, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos levantando oración al cielo, el juez que está en el cielo observando día y noche tu comportamiento, porque los jueces terrenales pueden fallar, pueden equivocarse, no pueden tener quizás un registro de todos tus hechos, pero hay un juez que no se equivoca, que está mirando día y noche tu proceder, tu vida, tus actos. Entonces, él va a comprobar si realmente el decreto puede ser anulado o no, porque tú te has arrepentido. Porque si entras con arrogancia ante el trono de la gracia de Dios y empiezas a orar a Dios y le empiezas a decir al juez del universo, empiezas a decirle: yo no soy culpable, yo soy así, mira, oh Dios, aquel fulano es el culpable, me ha arruinado la vida por su culpa, yo estoy en esta situación. Entonces, Dios le está diciendo a esa persona, a ese prisionero: te estás evaluando tú, te estás juzgando tú y estás siendo tú tu propio abogado. Pero si tú te arrepientes aunque no tengas culpa y oras y haces buenas obras, entonces nuestro Dios, que está mirando día y noche nuestros actos, va a decir: esta persona realmente merece que sus actos sean achicados, sean acortados, y el decreto va a ser puesto. Quizás si te han dictado 10 años de prisión, te lo van a cortar a 5. Ahora hay que orar.
O sea, fijar un tiempo con Dios para salir de la cárcel, hermanos. Esto es algo importante porque muchas veces pasa, hermanos queridos, que vienen a nuestras vidas prisiones y cárceles y que nosotros decimos, bueno, ¿será que así Dios lo ha permitido y lo voy a aceptar de por vida? Pero este es un conformismo de pensar que no tenemos un Dios que se conduele y que se conmueve con nuestro sufrimiento. Si nosotros le decimos a Dios arrepentidos de corazón sincero, Padre, perdona mis pecados, yo me arrepiento de mis transgresiones, yo te pido, Señor, que tú limpies con tu sangre derramada en la cruz del Calvario toda transgresión que yo haya hecho contra ti, el que me has creado. Si yo sin darme cuenta he infringido tus leyes, si yo sin cuenta he dañado tu moral, entonces perdóname, oh Dios, yo quiero salir de esta cárcel. Si estoy enferma, le digo al Señor, Señor, yo no quiero quedar en esta cárcel de por vida, Señor. Yo no quiero quedar prisionera de esta cárcel, cautiva en esta enfermedad todos los días de mi vida. Sino, Señor, en tu gran misericordia, Dios clemente y misericordioso, acorta mi sentencia. Acorta mi cautiverio, acorta mi encarcelamiento, Señor mi Dios. Entonces, si tú empiezas a orar como debe obrar un prisionero arrepentido en oración y con buenas obras que demuestren, entonces vas a salir de la cárcel, porque Dios va a ver que tú has cambiado y tu tiempo se va a cortar realmente. Pero no debes conformarte, porque hay muchos que yo converso a veces con personas y dicen, no, es que yo soy depresivo. Entonces la vez pasada estaba conversando con una persona y me decía, pero es que yo no puedo porque soy depresivo. Pero yo le dije, pero es que si tú no intentas salir de eso, no pones de tu voluntad, no pones de tu esfuerzo, los médicos te van a mantener en ese estado, con medicinas que te van a mantener, pero tienes que tú buscarlo a Dios, tienes que tú ponerte a cuenta con Dios y esforzarte por estar contento, esforzarte por estar feliz, por estar distinto acá en la vida. Entonces, hermanos, si el Señor ve actitud en nuestra vida, las sentencias nuestras van a ser cortadas, porque el Señor a todos nos va a poner en prisión en algún momento de nuestra vida. En cualquier momento de nuestras vidas nos va a poner en una cárcel para provocarnos el arrepentimiento, para provocar que pongamos la mirada en Él, para que clamemos, para que lo busquemos. El pueblo de Israel hacía así. El pueblo de Israel se desviaba de sus caminos, se olvidaba de Dios. Dios le mandaba un tirano, le mandaba una persona que lo mantenía bajo el látigo, el yugo y la aflicción. Entonces ahí se acordaban de Dios. En esas prisiones, en esas torturas, en ese cautiverio, clamaban a Dios, clamaban y suplicaban a Dios hasta el punto que conmovían el corazón de Dios. Entonces Dios le mandaba el libertador, porque cuando Dios dice que clama a mí yo te responderé, Dios está diciendo algo que es cierto, pero nosotros dudamos, nosotros no confiamos en que si clamamos a un Dios de toda justicia nos va a liberar del cautiverio. Entonces hay que confesar el pecado ante Jesucristo. Eso tenemos que entender, que si hemos cometido un pecado, lo hacemos sí ante los hombres porque quizás hemos dañado a un hombre, si hemos entrado a robarle en un negocio, le hemos dañado la economía de esa persona, pero por sobre todas las cosas lo hemos dañado al creador de ese hombre, al creador y sustentador, al que le dio soplo de vida, aliento de vida a esa persona. Entonces hay que arrepentirse ante Jesucristo y confesar nuestros pecados ante Él, porque Él murió por nuestros pecados. Él derramó su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces arrepintiendo y nunca más volverlos a repetir. Porque si nosotros volvemos a reincidir, por ejemplo, si un prisionero está en una cárcel y se porta bien por un tiempo y hay alguien que lo está observando, los carceleros lo están observando para ir anotando cómo es la conducta de esta persona. Entonces, si esta persona por un tiempo se porta bien, perfecto, pero después vuelve a reincidir en su mal comportamiento, en la cárcel o fuera de la cárcel, vuelve a la prisión. Entonces, sale de la cárcel porque se ha portado bien, pero después vuelve a cometer los mismos pecados que hacía antes, lo vuelven a la cárcel. O si está en la cárcel y por un tiempito se ha observado una conducta buena, pero después ha vuelto a la conducta mala, entonces todo lo bueno que ha hecho al principio no le vale, porque ha vuelto a reincidir en sus malas conductas. Hay personas que se vuelven agresivas, que se vuelven pendencieras, que se vuelven malas en las cárceles, empiezan a provocar a los prisioneros, a los compañeros con razón o sin razón,
entonces todo eso se va agendando. La conducta, el comportamiento de las personas se va agendando en un libro, donde eso se pasa al juez para ver si la sentencia se acorta o se prolonga o se mantiene. Entonces, hay que orar, hermanos. Hay que orar si estamos en alguna cárcel, en alguna prisión, en un encarcelamiento correccional. Hay que orar por compasión y por misericordia. Hay que pedirle al que dice que nuevas son sus misericordias todas las mañanas. Miren qué hermoso. Sabemos que son nuevas cada mañana. Si hoy ha tenido misericordia, mañana a la mañana las misericordias del Señor van a ser nuevas. No se acortan, no se termina. La misericordia de Dios se prolonga, hermanos. Qué hermoso que tenemos un Dios de toda misericordia y de toda compasión. Entonces hay que orar por compasión, hay que orar por misericordia y pedir a Jesucristo que nos ayude a regresar al camino, porque el camino es Él. Jesucristo en San Juan capítulo 14 versículo 6 dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, si Él es el camino, tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia y compasión y que nos vuelva, que nos haga regresar al camino verdadero del cual nos hemos salido, hemos transgredido, y al transgredir ese camino nos pasamos al camino de la perdición. Entonces el único que nos puede volver a su camino es nuestro amado Señor Jesucristo, que vino a la tierra justamente para salvar al pecador. A eso vino Jesucristo a la tierra, a morir por los que estaban perdidos, a dar su vida por el pecador. Entonces hay que tratar de superar la mala inclinación también, porque las personas todos tenemos malas inclinaciones hacia algo. Algunos tienen malas inclinaciones hacia la mentira, son personas muy propensas a mentir. La mentira les fluye de sus labios. Es algo que uno dice, pero esta persona, ¿cómo puede ser posible que mienta con tanta facilidad? Tiene la inclinación de su alma y de su corazón hacia la mentira. Hay otros que tienen la mala inclinación hacia las drogas, hacia el alcoholismo, hacia la prostitución, hacia el egoísmo, hacia la pornografía, hacia la avaricia, hacia la lujuria y hacia tantas cosas, queridos hermanos. Hay inclinación del corazón. Tenemos una inclinación hacia algo, hacia el mal. Entonces hay que tratar de superar esa mala inclinación que nos llevó a esa cárcel, a estar prisioneros, y seguir la buena inclinación. Lo contrario a lo que nos llevó a ese lugar de encierro, a ese lugar de corrección, a ese lugar de castigo, a ese lugar para que podamos purgar nuestros pecados, para que podamos crecer y salir y no volver a reincidir en esos actos malos, que al fin y al cabo esos actos malos nos llevan a la condenación, nos llevan a la perdición, y Dios nos ama. Por eso nos mete en el correccional, porque Dios nos ama a todos y quiere que todos seamos salvos. Tenemos que superar la mala inclinación y seguir la buena inclinación. Si yo antes robaba, ahora no robo. Procuro no robar. Si yo antes mentía, me esfuerzo por no mentir. ¿Entienden, hermanos? Debemos pedir a Jesucristo que nos aleje de las malas influencias. También es otro punto importante, porque hay personas que quieren cambiar. Realmente quieren cambiar, pero siguen con las malas influencias. Siguen acompañados de los mismos amigos que los llevaron a ese cautiverio, que los llevaron a esa prisión, que los llevaron a ese encarcelamiento. Y bueno, si una persona ha sido drogadicta, aléjese de esos malos amigos, de esos amigos que lo han llevado, que lo han provocado, que lo han tentado a caer en la droga. Entonces hay que alejarse de las malas influencias, ya sean amigos, ya sean familiares, pueden ser también familiares. Y tú dirás, no, pero es que es mi familia. Y bueno, pero si es tu familia y te ha inducido al mal camino, debes alejarte. Debes alejarte de la televisión. Si la televisión te ha provocado o te ha llevado al adulterio, te ha llevado a la pornografía, te ha llevado a todos esos actos inmorales y malos que han producido tu cautiverio, desconecta la televisión, tápala y nunca más la vuelvas a ver. Si eso te ha hecho daño, si eso te ha hecho mal, si eso te ha influenciado por mal camino, si las telenovelas solo se ven traición, se ve inmoralidad, se ve infidelidad, se ve injusticia, se ve todo de lo malo, menos lo bueno. Quizás por una pequeña cosa buena que puedas ver al final o en el medio, tienes que ver tus ojos y escuchar tus oídos por un año entero, quizás cosas malas que te van perjudicando, que te van induciendo, que te van a llevar por mal camino.
porque las mujeres que ven o los hombres que ven novelas malas van a tratar de copiar ese comportamiento que tienen los actores. O los hombres, si ven muchas películas de violencia, de pronto van a copiar las conductas. Los niños, me acuerdo cuando eran chiquitos daban un programa que se llamaba MacGyver, y todos los niños querían ser MacGyver. MacGyver era el que daba solución haciendo cosas manuales, o todos querían ser el hombre araña o el Superman o este y aquello. Entonces trataban de copiar las conductas esas. Pero si eso ha provocado algo malo en tu niño, que sea violento, que se le meta un espíritu del infierno, porque todas esas series son malas, le hacen mal al cerebro del niño, le hacen mal a la conducta, al carácter, a todo. Entonces, mamá, no le pongas más, aleja a tu niño, para que no esté en una prisión, para que no estés en un cautiverio tu hijo. Aléjalo de la televisión, si el Face te ha corrompido, si el Face te ha hecho contactar con personas malas, que te han llevado a caer en depresión, que no te han ayudado a crecer, que no te han ayudado a ser mejor persona, te hacen perder el tiempo. En vez de estar dándole tiempo a tu esposo o a tus hijos, estás ahí metido en el Face con amigos, con miles de amigos que valen más que quizás lo que el Señor quiere que tú hagas, o que te estés preparando en la palabra, en la oración, estés haciendo un ministerio en el camino del Señor. Y hay algunos que están horas y horas, no, pero yo predico con el Face. Quizás predicarás media hora, pero y el resto, los contactos y el tiempo de prender y de salir y de contestar a uno y al otro y subir fotos, y esto te hace mal. Entonces sal del Face, ciérralo tu Face, que lo mismo vas a vivir, te lo aseguro, porque yo no tengo fe y puedo vivir. Si hay lugares que te han sido malas influencias, no vayas más a esos lugares, evítalo, cambia de camino, cambia de lugar. Si la carrera, los trabajos que tenías te han llevado, te han influenciado a caer en cárceles, en prisiones, deja esos trabajos. El Señor te va a proveer otro mejor trabajo, pero por supuesto arrepiéntete, clama, suplica, ruega, ora, intercede ante el Dios de toda misericordia y de justicia. Entonces el Señor te va a proveer un trabajo más digno, un trabajo con gente nueva, que no te lleven influenciado a volver a esa prisión de donde tú quieres salir. Si te encuentras en una cárcel, aunque no lo creas, recibes un gran regalo. ¿Cuál regalo vas a recibir? Porque en la cárcel tienes tiempos de trabajar, tienes tiempo de arrepentirte, tienes tiempo de orar y aún tienes tiempo de hacer caridad o de hacer el bien. Claro que sí, porque cuando uno estamos libres, aunque no creamos, estamos prisioneros y atados de un montón de cosas. Tenemos que trabajar, tenemos que levantarnos temprano, tenemos que acostarnos a un determinado horario, tenemos que regular nuestras horas, tenemos que tener la casa en orden, tenemos que ir al trabajo para traer el pan de cada día y tenemos que tener que hacer un montón de cosas que al final a veces llegamos el día cansados y no vemos la hora de acostarnos a dormir para que aparezca un nuevo día y empiece la rutina de ese cautiverio, de trajín y de trabajo y de compromiso. Pero en la cárcel tienes tiempo para trabajar si quieres, un trabajo digno, un trabajo que tú puedes elegir las horas, y también tienes tiempo para estar arrepintiéndote, orando. No tienes obligación de las obligaciones que tenés cuando estás libre. ¿Te das cuenta? Entonces, tiempo para mostrar que estás arrepentido. Tienes tiempo, eso es un regalo de parte de Dios. En ese cautiverio tú vas a tener tiempo para arrepentirte, que es lo principal para salir del cautiverio. Y que ahora vas a hacer el bien, ¿no es cierto? Vas a salir de ese cautiverio para hacer el bien, para procurar no reincidir en lo que te ha llevado a todo ese relativo mal, que algunos lo ven como mal, pero que Dios lo ha permitido en tu vida para tu bien. Entonces eso va a permitir que tú salgas de la cárcel. Si tú empiezas a arrepentirte y a hacer el bien, eso va a permitir que salgas de la cárcel y que tengas una mejor relación espiritual con Jesucristo. Porque como le digo, la rutina diaria de todos los días a veces nos hace perder la relación espiritual con Cristo. Pero cuando quizás estás imposibilitado en una cama con una enfermedad, estás clamando al Señor, estás orando al Señor, quizás has perdido el trabajo y es una prisión también en tu alma, es un cautiverio, es una cárcel. Entonces tú estás clamando, estás en el tiempo del cautiverio clamando al Señor. ¿El Señor te va a dar un trabajo? Sí, porque Él no es deudor de nadie. Y si Él ve tu corazón contrito y humillado, dice que de esos corazones Él se contenta. Entonces, en primer lugar, vas a salir de la cárcel con una mejor relación con Jesucristo. Mira qué hermoso, la relación que tenías con Jesucristo en la libertad era livianita, tibia. Pero cuando has estado en la cárcel, has entrado en una relación profunda con Dios, con Jesucristo, quien está intercediendo al Padre a favor nuestro para que el juez de toda causa
juzgue con justicia, nuestro veredicto sea al final que podemos salir de la prisión antes de tiempo o en el tiempo que Dios determine. La oración tiene mucho poder y por eso hay que orar, hermanos. Tantos hombres de fe en la Biblia que el Señor nos ha dejado ejemplo de que han orado, se han cerrado bocas de leones. Han orado y han ido a horno de fuego y el fuego no los ha quemado. Esta reina hermosa Esther ha orado y toda una nación ha sido libre. Entonces tenemos ejemplos hermosos de que la oración tiene poder y mucho poder. Cuando oramos con fe, cuando oramos con un corazón no enojoso, ni rencoroso, ni vengativo, ni lleno de odio, sino con un corazón de arrepentimiento. Cuando uno quiere cambiar, o sea, cuando uno quiere salir de la cárcel de enfermedad o de cualquier cárcel que estuviere, hay que demostrar el cambio. ¿A quién? Al Padre Celestial. Al juez que juzga toda causa desde los cielos, y hay que demostrarle, porque nosotros estamos en la cárcel pero estamos gozosos, estamos con cántico, con ruegos y con súplica. Le cantamos a nuestro Señor, porque si no le cantas es porque estás enojado. No pueden salir de tu boca cántico, no pueden salir alabanza. ¿Y cuántas veces el Señor nos pide sacrificio de alabanza? ¿Qué significan los sacrificios de alabanza? Que yo no puedo, yo estoy mal, estoy angustiada, estoy triste, estoy bajo injusticia, estoy bajo enfermedad, estoy bajo cautiverio, pero aún así el Señor me pide que yo le alabe. Recuerdo el testimonio de una hermana que contaba, ella era cantante cristiana y a su esposo lo acababan de balear, lo acababan de matar y estaba allí con el cuerpo muerto, calentito, dice todavía, contaba esta hermana, estaba el cuerpo todavía calentito de mi esposo y el Señor me habló. Y me dijo, alábame. Y ella le dijo, ¿cómo Dios te voy a alabar si estoy triste? Estoy acá con el cuerpo muerto de mi marido. Y él le dijo, alábame. Y ella le empezó a alabar, no recuerdo ahora qué alabanza le cantó al Padre. Esos son sacrificios de alabanza en medio del dolor. El Señor se agrada de eso, hermanos. Aunque no lo entendamos, nuestro Padre nos pide que en toda situación de nuestras vidas le alabemos con cántico. Roguemos ante tu presencia, no nos enojemos por la situación adversa que nos toca vivir, porque hay propósito. El Señor Dios Todopoderoso no nos hace pasar una prueba que no podamos soportarla. Y en otro lugar, porque es para nuestro bien, regocijarse en la cárcel. Sí, danzar y cantar. Y con esto vamos a entrar en una historia que no la vamos a ver en su totalidad, pero vamos a tomarla como ejemplo, porque nos va a hacer entender cómo se puede danzar y cantar y estar regocijado en medio de una prisión, en medio de un cautiverio. La historia de José, muy conocida para muchos, algunos quizás no la conocen. Yo más o menos en pocas palabras, por amor al tiempo, les voy a contar para aquellos que no conocen la historia de José. Era el 11º hijo de un hombre llamado Jacob. Jacob fue el segundo patriarca, Abraham, Isaac y Jacob. El tercer patriarca de los grandes hombres que Dios usó con propósito, grandes propósitos que están en la Biblia. Y José era el 11º hijo de los 12 que tuvo. Era el hijo predilecto, el hijo favorito, razón por la que sus hermanos le tuvieron mucha envidia. Y un día José fue allí a verlo a sus hermanos que estaban pastoreando las ovejas, y ellos le tuvieron envidia porque le vieron una túnica que su padre le había hecho especial, y bueno, la envidia que venían almacenando en su corazón por largo tiempo, y diseñaron un plan macabro de hacerle creer a su padre que una fiera del campo lo había matado. Entonces mataron un animalito, ensuciaron su vestidura y a él lo metieron en un pozo. Cuando pasaron los ismaelitas que llevaban cautivos a esclavos, lo vendieron por 20 piezas de plata, cautivo a su hermano, a los ismaelitas. Y llevaron la túnica a su padre y le dijeron que su hijo José había sido posiblemente muerto por un animal. Toda una mentira. Pero en todo esto hubo un propósito de parte de Dios. Hubo un propósito por el cual Dios permitió que José, el justo, hijo de Jacob, un patriarca, encarcelado injustamente, tuviera que vivir esta historia, tuviera que atravesar por esta historia de injusticia. Allí encarcelado en medio de otros esclavos, tuvo que ser vendido a otro país, a Egipto, de la tierra de la provisión, de la tierra prometida, sacado y llevado a una tierra de cautiverio, alejado de toda su familia, alejado de su padre que tanto lo amaba, de sus hermanos, y vendido como un esclavo. ¿Qué hizo Jacob? No se llenó su corazón de amargura, ni de enojo, ni de ira, ni de venganza, sino que él aceptó el veredicto hasta
que llegó al final de la historia de su vida a ser un hombre próspero. ¿Por qué? Porque él aceptó el veredicto, aceptó lo que venía de parte de Dios. Allí en Génesis capítulo 39, tú puedes leer esta historia. José entendió que todo lo que pasó es su veredicto de Dios, porque no albergó enojo, amargura. Ahí nos podemos dar cuenta. Él no albergó enojo, él no albergó amargura, ni rencor, ni odio, ni venganza. Porque si él hubiera albergado todo eso, lo hubiéramos visto en el final de su historia. Y en el final de su historia vemos que él con amor recibe a sus hermanos. Él llora en el hombro de sus hermanos. Él no le echa en cara todo lo que sus hermanos habían hecho, sino él los cobija, los protege, le da la provisión para que se alimenten, porque ahora en la tierra prometida había hambre y José ya estaba en otra situación al final de su vida, ya no era más esclavo, entonces ahora él a sus hermanos le puede dar alimento. Todo se dio vuelta, ¿vieron? Entonces, ¿qué pasó? Porque él aceptó, José aceptó el veredicto, aceptó que todo lo que pasó provenía de parte de Dios. Según el tribunal de Egipto, José era injusto, razón por la que después de un tiempo que estaba allí, José ante el tribunal de Egipto fue considerado injusto, pero Egipto hace referencia a un mundo material, a un mundo creado, a un mundo terrenal, al mundo que está acá. El mundo de acá va a ser injusto con nuestras vidas, nos van a creer injustos, nos van a dar veredictos injustos, vamos a ser metidos en prisiones de injusticia muchos de nosotros. Muchas mujeres han sido abandonadas por sus esposos injustamente. Y bueno, los hombres también muchas veces sufren injusticias de sus esposas que no les son fieles. Y bueno, y hay situaciones de diversa índole, para todos le toca vivir algo. Entonces, en el mundo material, Egipto es injusto. Pero todo el tiempo que José estuvo en la cárcel, hermanos, él estaba gozoso y cantaba. ¿Saben por qué? Porque los estudiosos, los historiadores dicen que las cárceles de esos tiempos, de esas épocas, eran cárceles vergonzosas, no habían baño, no eran como las cárceles de ahora. Los presidiarios se hacían sus necesidades ahí en el lugar donde ellos quisieran. Entonces, había excremento por todos lados. ¿Se limpiarían las cárceles? Seguramente que sí, pero no sé en qué tiempo. Mientras tanto, los que estaban prisioneros tenían que dormir en medio del olor y en medio de todos los excrementos de los prisioneros llenos de amargura, de enojo, que hacían sus necesidades donde querían. Entonces también se cuenta que las cárceles eran tan macabras en esos tiempos que también los muertos, la gente que morían, no iban inmediatamente y sacaban los cuerpos de allí. Cuando quizás determinaban, los cuerpos eran sacados y quizás habían pasado un día, 2 días, 3 días. Cuerpos ya que estaban en putrefacción, en descomposición. Imagínense, los que vivían ahí muchas veces adquirían enfermedades y se morían por los contagios de la insalubridad, de todo lo que implicaba una cárcel de ese estilo. Pero sin embargo tenemos a un José que la historia cuenta, y nosotros nos damos cuenta también que él estaba regocijado porque su comportamiento impactó al director del presidio, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 39, que sí se los voy a leer, versículo 21, donde dice: pero Jehová estaba con José allí en la cárcel. Leamos el 20 primero para que entiendan. Dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. O sea, lo puso injustamente su amo, porque la mujer lo sedujo a José y lo quiso hacer caer. Como no logró lo que quería, lo culpó para vengarse de José, lo culpó de que él la quería violar. Toda una mentira, pero bueno, el esposo de esta mujer, Potifar, tuvo que encarcelarlo a José para cumplir con la ley. Lo encarcelaron injustamente porque José había sido bien enseñado por su padre Jacob en los principios y en la moral divina. Entonces fue injustamente, el justo injustamente encarcelado, y allí fue puesto en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, dice, versículo 21. Pero dice: Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces vemos cómo así él estuvo contento en la cárcel, no estuvo enojado porque seguramente José cantaba entre medio de todos esos excrementos olorosos de esa gente que estaba con justa causa quizás allí en la cárcel. Pero ¿qué hizo con su comportamiento de agradecimiento al Dios? Hizo que lograra al director del presidio. Miren lo que dice el versículo 22 al 23.
Impresionó al jefe de la cárcel y a los prisioneros. Dice versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Se dan cuenta, hermano? Logró él tocar el corazón del jefe de la cárcel y todos los prisioneros también vieron porque dice que Jehová lo prosperaba en todo lo que hacía, porque la injusticia de la tierra es una, pero hay un Dios que mira todo allá y había un propósito grande de que él estuviera en esa cárcel. Entonces, cuando llegó el tiempo del fin, porque hay un tiempo de fin, hermano, para las cárceles, hay un tiempo donde el Señor, si nosotros nos arrepentimos, no va a ser perpetua. Si nosotros nos arrepentimos, clamamos misericordia y justicia, va a haber un tiempo de fin. Miren lo que dice Génesis 41:14 de esta historia maravillosa de José. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Cómo lo sacaron de la cárcel? Apresuradamente. Vieron, hermanos, que cuando llegue el tiempo del fin de tu cautiverio, apresuradamente Dios te va a sacar, hermano, apresuradamente. Cuando llegó el tiempo del fin, decretado en los cielos, le hicieron salir rápidamente del calabozo de injusticia, porque estaba bajo injusticia. El faraón, ¿qué hizo? Lo sacó del cautiverio y lo nombró gobernador de todo Egipto, hermanos. Es tremendo. Egipto no era solamente un lugarcito chiquito, una ciudad, no. Egipto en ese entonces era una comarca grande, poderosa. A ese lugar lo puso el faraón. ¿Cómo estuvo en la cárcel él? Estuvo solo. Porque cuando Dios permite que estemos en cárceles va a ser para que estemos solos. Estaba solo, estaba sin su familia. Pero estaba él regocijado, cantando, haciendo buenas obras, para que los vieran empezaran a agendar su comportamiento. Impresionó su comportamiento y entonces lo sacaron apresuradamente cuando llegó el tiempo del fin de su cautiverio. Estuvo solo, sin familia, pero cantando y regocijándose. Y es lo que nos cuesta a nosotros hacer cuando estamos en prisión. Estamos en amargura, estamos enojados, estamos buscando venganza, buscando la oportunidad y el momento justo y exacto para vengarnos de algo que ha sucedido hace 10 años, de algo que ha sucedido hace años, hermano. Cuando el Señor nos quiere un corazón arrepentido, humillado, entonces el Señor va a saber hacer justicia a su tiempo. José había sido muy bien instruido en las verdades que su padre Jacob le había enseñado. Por eso él no claudicó, por eso él se mantuvo y perseveró en la aflicción, en la angustia. Por eso es tan importante a los niños de pequeñito, como dice su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque cuando instruimos al niño en los caminos del Señor, ese niño va a crecer y va a ser un niño que van a venir injusticia, van a venir mentiras, van a venir lo que venga a su vida, pero se va a mantener en los caminos del Señor. José lo pudo hacer, cualquier joven lo puede hacer. 17 años tenía cuando fue vendido por sus hermanos, cuando fue vendido a los ismaelitas en cautiverio, en esclavitud. Era solo un adolescente. ¿Y cuántas veces miramos a los adolescentes en el presente y decimos, bueno, por ese adolescente se justifica su conducta? No, si en el pasado hubieron jóvenes como José, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego y tantos más que se mantuvieron fieles a los preceptos y a la enseñanza que su familia le había dado de los caminos de Dios. En el presente es lo mismo. Los jovencitos pueden mantener su castidad, los jovencitos pueden alejarse de la droga, pueden alejarse de todos esos caminos que lo pueden llevar a un cautiverio, lo pueden llevar a una cárcel. Miren, este joven injustamente, nada es que hubiera culpa, no había ni culpa alguna. Dios lo prosperaba, estaba con él en la cárcel porque no había culpa en su vida. Pero había un propósito grande, por eso el título es Cárcel con propósito. Quizás tu vida está afectada por algo, has perdido el trabajo, estás enfermo, hay una injusticia que ha caído sobre tu vida, una historia, algo que se han tramado contra ti. Déjalo, veredicto de Dios lo maneja Él. Sigue bailando, sigue cantando en la cárcel, sigue danzando, sigue alabándolo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Haz sacrificio de alabanza, que el Señor está registrando tu vida. Entonces, primero fue encargado de todos los prisioneros estando en cárcel José. Y en segundo lugar, fue gobernador de Egipto, el gran imperio de ese tiempo.
Cada uno puede lograr eso con gran esfuerzo y trabajo, hermanos. Debemos esforzarnos y trabajar. No creamos que vamos a salir del cautiverio quedándonos ahí tristes, deprimidos, angustiados, en depresión, esperando la muerte. Y si estás así, vas a esperar la muerte y la muerte te va a llegar. Pero si tú empiezas a trabajar y a esforzarte, el Señor te va a esforzar. Él da fuerza al caído y al cansado, dice. Él da fuerza al que no tiene. Y te va a dar alas de águila para que te puedas remontar en las alturas, por allá de toda circunstancia, por allá de toda situación mala que te toque vivir acá en la tierra. Cada uno tiene que salir de su cárcel y lograr lo máximo en la vida, hermano. Si has salido de la cárcel, no salgas de la manera que todos te miren y digan, ahí va la expresidiaria, ahí va el expresidiario. Que te señalen con el dedo porque te vean con la ropa de expresidiario todavía por las calles. Si sales a la vida porque has salido de la cárcel, sal como ha salido José, que fue puesto inmediatamente en un lugar de gobernación, en un lugar de privilegio, en un lugar de respeto. Has estado en la cárcel, pero la has usado bien a la cárcel. No has estado con comportamientos malos. Si te toca estar en una cárcel física acá en la tierra, compórtate bien, porque todo, el Dios de toda retribución justa, va a ver tus actos, va a ver tu corazón, y entonces te va a pagar con buenas recompensas cuando salgas de la cárcel. Y entonces vas a poder vivir una vida de dignidad sin que nadie te acuse ni te recuerde tu pasado, porque Dios va a estar contigo. Él te va a ayudar a atravesar este tiempo de injusticia o de justicia si tú te arrepientes. De cualquier forma, José tenía que estar en la cárcel. De cualquier forma, sea el hijo o no sea el hijo de Jacob, había un propósito de parte de Dios. Dios ya de antes de la fundación de los siglos tenía un plan para la vida de José. Porque Dios tenía un propósito, y a veces no necesariamente tenemos que ser culpables para estar en una cárcel, porque a veces Dios te va a meter en una cárcel porque tiene un propósito que quiere que solamente tú lo cumplas en esa cárcel. Te estaba preparando, como a José, que lo preparó. Y si José se enojaba, miren cómo derrumbaba todo. Dios lo hubiera abandonado. Dios no lo abandonaba a José. ¿Por qué? Porque José caminaba y vivía conforme a lo que Dios quiere que caminemos frente a las injusticias. Frente a las injusticias que Dios las permite en nuestras vidas. Entonces, si José se hubiera enojado, Dios lo hubiera abandonado al director de la cárcel y quizás hubiera prolongado el tiempo de la cárcel, quizás hubiera sido abusado en la cárcel o asesinado en la cárcel. Mira cómo puede terminar tu vida si tú te enojas, si tú te rebelas contra los veredictos de Dios, si tú te rebelas contra aquellas cosas que vienen a tu vida y que no las entiendes, pero que las tienes que aceptar y las tienes que transformar en una alabanza y en una adoración en tu vida. Podría haber tenido grandes aflicciones en la prisión, pero no hubiera tenido la grandeza que alcanzó. ¿Por qué? Por no haberse enojado, ni haber llenado su corazón con amargura, ni con odio, ni con venganza. Muchos justos, hermanos, escuchen, aprovecharon el tiempo de prisión y escribieron libros importantes. Aquí está este gran mártir de la voz de los mártires que se llama Richard Wurmbrand, que ya está descansando con el Señor. Él estuvo allí en Rusia, en las prisiones de Rusia. Son prisiones terribles, donde hace mucho frío. Son una de las peores prisiones, hermanos. Sin embargo, él escribió un libro que se llama Tras las cortinas de hierro. Y ese libro, hermanos queridos, ha cambiado el corazón de miles de almas. Miles de almas han llegado a los pies de Cristo por haber leído ese libro. Ha sido fortaleza a muchas personas caídas, entristecidas. El prisionero ha transformado su prisión en un lugar de privilegio para hacer un servicio, para tantas dispensaciones, porque este hombre, no tienen idea ustedes, esos libros han corrido por todo el mundo y han levantado miles de almas que estaban entristecidas. Solos estuvieron, pero aprovecharon su tiempo de soledad, aprovecharon su tiempo y entendieron que era un regalo del Creador para enfocarse en un trabajo espiritual, gozándose y alegrándose y siendo de gran bendición para muchos. Hubo un siervo también que le cortaron la lengua para que no predique más el evangelio y lo pusieron en su cárcel. Sin embargo, él dijo, me cortaron la lengua pero no la mano. Y allí escribió libros y libros que fueron de gran bendición para miles de almas, hermanos. Otro hermano dijo, en mi pequeño cielo voy a escribir y me voy a regocijar escribiendo para el Creador, para el dueño de mi vida. No pudo ver este Hijo de Dios, este siervo poderoso,
No pudo ver cuando su esposa se enfermó, no pudo ver cuando su esposa murió. Estuvo solito en la cárcel, pero ahí Dios lo usó poderosamente. Todo es causa dispuesta por Dios. Y todo obra para bien a los que a Dios aman, dice el Señor. Todo, ese todo incluye el bien y el mal, hermanos. Aunque en tu vida te haya llegado el mal, la injusticia, la enfermedad, la falta de trabajo, la escasez, lo que sea, hermanos. Todo obra para bien a los que a Dios aman. Los israelitas, cuando fueron sacados del cautiverio de Egipto, del látigo, fueron por el desierto. Y si se hubieran entendido ellos que era por su bien, para entrar en la tierra prometida, que ese desierto por donde el Señor los llevaba era para ir a la tierra donde fluye leche y miel, no hubieran muerto. Pero ¿qué hicieron ellos? Protestaron, se quejaron, murmuraron, lloraron y el final de ellos murieron. Sus cuerpos quedaron todos allí en el desierto. Ninguno de los que se quejaron pudieron entrar a la tierra de la provisión, a la tierra de la bendición, a la tierra que Dios los quería llevar para que sean felices, para que disfruten, ya que habían salido de la esclavitud de Egipto, llevarlo a una tierra totalmente distinta. Pero eso pasa, hermano, que cuando estamos en prisiones, en la soledad, muchos protestan, se quejan, murmuran, lloran y terminan muriéndose. Muriéndose porque la queja, la murmuración y el lloriquear no te va a llevar a ningún lado. También le dije a una hermanita el otro día, no llores más, no llores más. De la depresión no vas a salir por estar llorando algo que ahora no lo puedes solucionar. Déjalo en la mano de Dios, búscalo a Dios y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Las demás cosas vienen por añadidura, pero el ser humano quiere empezar a la inversa. Quiere empezar a ver los bienes económicos en su familia. Quiere volver a tener trabajo, quiere volver a tener un marido que ha perdido, o etcétera. O un novio que la ha dejado, o algo que lo ha abandonado. Pero es que hay que empezar en el orden que Dios dispone. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero si empezamos a la inversa, vamos a empezar mal y siempre vamos a estar en la depresión, siempre vamos a estar en angustia, siempre vamos a estar en la tristeza, siempre vamos a estar llorando. Pero el Señor te quiere ya sacar de ese tiempo de la lágrima, del lloro, te quiere llevar al tiempo del regocijo, del gozo y de la danza. Entonces, deja de llorar, deja de murmurar y de quejarte y de protestar, porque si ese camino solamente te va a llevar a la muerte misma. José aceptó todo con amor, lo decretado por Dios. El encarcelado debe entender que el Creador le ama. Si uno entiende que el Creador nos ama cuando estamos en la prisión, ya sea física, emocional o espiritual, entonces Dios te va a sacar rápidamente, como lo ha sacado a José del calabozo, y te va a poner en un lugar de privilegio. Dios desea el arrepentimiento. Dios es el único que puede salvar. Es el único que te puede sacar de la cárcel, de ese correccional. Hay que aprovechar el tiempo de la cárcel. Hay que aprovecharlo. Si estás en una prisión, aprovéchalo para la oración y para el arrepentimiento. Es bueno arrepentirse todos los días, hermanos. Yo todos los días de mi vida al Señor le pido perdón de mis pecados, porque todos pecamos, con hechos, con dichos, con la mente, con lo que sea. Entonces no hay mejor cosa que arrepentirse. Y el hombre prisionero tiene todas las condiciones para hacerlo. No tiene que pensar en su manutención, ni en las condiciones óptimas o aptas para volver a Dios, porque allí está, en ese lugar donde Dios lo ha puesto solo, alejado de todas esas voces que a veces no nos dejan estar en contacto con Dios. Nos distraen. Los desiertos, las cárceles son óptimas, lugares óptimos para poder conectarnos, para poder volver a Dios. Y en vez de pelear en la cárcel, ora y hace el bien. Y el juez se transforma en tu abogado defensor. Mira si uno que está en la prisión empieza a pelear por bronca, empieza a pelear con todos los prisioneros. ¿Qué ocurre? El juez dice, este es un pendenciero, este no ha corregido su conducta, le vamos a prolongar los castigos, le vamos a prolongar los años de cautiverio. ¿Me entienden, hermano? Pero sí, un juez ve que tú dejas de pelear en la cárcel. Peleabas afuera cuando estabas afuera, pero en la cárcel tu conducta, tu carácter ha cambiado. Hay tantos que se han convertido en la cárcel. Hay iglesias en las cárceles. Entonces el juez observa esto y dice, este asesino ahora está alabándolo a Dios, está congregando, va con una Biblia debajo del brazo y se congregan a leer la Biblia y a cantar. Ah, no, le vamos a cortar la sentencia, dice el juez. Entonces de pronto ese juez que era tu juez y te había condenado se va a transformar en tu abogado defensor. Gloria a Dios, porque solamente un Dios que nos ama puede hacer eso. Cuando ves realmente un corazón cambiado, realmente un corazón convertido, realmente un corazón que acepta el veredicto de Dios, sea justo o sea injusto. El buen comportamiento hace que se decida en el tribunal del cielo y luego en el de la tierra para ser liberado. No trates
de luchar en contra del tribunal de la tierra. El tribunal de la tierra te condena. Hay un tribunal en el cielo que está por encima del tribunal de la tierra. Deja que primero el Dios de toda justicia esté viendo tu comportamiento, entonces va a mover el corazón del tribunal terrenal para que salgas prontamente del calabozo, de la prisión, en libertad y en gozo y en lugar de privilegio. La cárcel a José le ayudó para bien, porque aprovechó el mayor tiempo para estar con Dios, se conectó con Dios y recibió sus regalos. Bien bendecido fue José. Salvó toda una nación, hermanos, porque al salvar a sus propios hermanos carnales, esos hermanos luego fueron las tribus, las 12 tribus de Israel que se empezaron a multiplicar, y hoy es la Israel que el Señor luego la va a redimir en la gran tribulación. Al final del tiempo, la gran tribulación, nuestro Jesús amado va a venir como el Rey glorioso a defender, a luchar por la nación de Israel. Este muchachito de 17 años que injustamente fue puesto en una cárcel, aceptó el veredicto injusto y Dios lo salvó. Y hoy toda una nación, para la gloria de Dios, ha crecido y va a ser libertada a su tiempo. La cárcel le ayudó. El hombre que no están encarcelados muchas veces son encarcelados. No están encarcelados, andan por la calle sueltos, pero son encarcelados por sus apetitos de la carne. En la prisión del sustento, en el materialismo están encarcelados, hermanos. En tribulación están encarcelados, en angustia, en depresión, en vicio, en cuántas cosas. Hay prisioneros, hermanos, que uno ve. No están en la cárcel, pero sin embargo en la cárcel física, pero están en sus propias cárceles, en sus propios apetitos de lujuria, en sus propios apetitos de la cárcel, hermanos. Y viven así, prisioneros sin sentido y sin razón. Muchos perdieron su libertad por correr tras apetitos mundanos. Existe el que está preso en la cárcel, pero está libre en su interior, porque encontró a Dios y es libre en su interior. Y hay otros que están libres en la calle, pero están prisioneros en su interior. Se pueden tener todas las riquezas que uno desee, casa, auto, avión, etc. Yo he conocido a una persona que tenía hasta un helicóptero, muy encumbrado económicamente, pero prisionero de los negocios, prisionero. No vivía solo para el materialismo, para los negocios. Hoy no está en la tierra ya no está en la tierra él ni su familia, porque vivió cautivo, vivió prisionero, vivió enredado en los negocios y en la cautividad de este mundo que lleva a la perdición. Están encarcelados en esas cosas materiales, hermanos. ¿Se puede cantar en la cárcel? Sí. Quiero terminar ya en Hechos capítulo 16, versículo 22 al 25. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Contra quién? Contra estos dos discípulos amados del Señor, el apóstol Pablo y el apóstol Silas. Se agolpó el pueblo contra el apóstol Pablo y Silas, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren, hermanos, ¿se puede cantar en una prisión, en una cárcel? Claro que sí. Hasta se puede danzar con los pies puestos en cepo, las manos en cepo, porque hay algo que no nos pueden frenar las cárceles, y es el regocijo y el gozo en Dios, cuando aceptamos nosotros que todo lo que nos pasa en la vida obra para bien a los que a Dios ama. Si has amado a Dios y estás bajo una injusticia, confía en el Dios de toda justicia. De ser tu juez, puede pasar a ser tu abogado defensor. Entonces, querido amigo que has estado escuchando la radio hoy en este día, que Dios ha hablado a tu corazón, querido hermano, querido siervo, acepta la cárcel que te toca vivir, pero trata de que los tiempos sean cortos. Los tiempos van a ser más cortos si tú obras conforme a la voluntad de Dios. Regocíjate en el Señor, cántale a Dios, danza en la presencia del Dios, ora a Dios, pídele perdón de tus pecados, y Dios va a acomodar toda tu vida para que en el tiempo del fin, como le fue a José, tú salgas del calabozo a un lugar de privilegio sin que nadie te acuse ni te condene. Dios te bendiga. Vamos a orar para cerrar este espacio. Padre nuestro que estás en los cielos,
Dios bendito, Dios de nuestra esperanza, Dios de nuestra gloria. Te damos la gloria a ti porque tuya es y no la compartes con nadie. Nos regocijamos, oh Dios, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú eres el Dios de nuestra justicia. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor. Ayuda a cualquier hermano o algún amigo que ha estado escuchando allí el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de gozo que tú has traído al corazón de todo cautivo, de todo encarcelado, de todo prisionero, de todo aquel que está en el correccional tuyo con propósito. Señor Dios mío, ayúdalo a que pueda alejarse de las influencias que lo han llevado a ese cautiverio, que puedan, Dios mío, dejar toda inclinación mala de su corazón que lo ha inclinado a obrar injustamente, o Señor Dios mío, aunque no tenga causa ni justa, que ha sido condenado, aún así que se humille en tu presencia, porque esos corazones a ti te agradan, Señor. Que aprendamos a tener el corazón conforme al corazón tuyo, Señor Dios mío. Un corazón, como decía Jesucristo, manso y humilde. Padre del cielo, te damos las gracias porque sabemos que tu palabra es poderosa para levantar, para liberar al cautivo, para restaurar al que ha caído, Señor, y darle nuevas esperanzas de vida y no de muerte. Te damos las gracias, bendito, bendecimos tu nombre, te damos la gloria, glorificamos tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Yeshua HaMashiach, el poderoso, único y suficiente Salvador de nuestras vidas, Jesucristo. Amén y amén.